Yo les he comentado antes que estábamos en una Valencia histórica, les he hablado del Almotacem, les he hablado del Tribunal de las Aguas, pero la Valencia real, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de 4.285 kilómetros cuadrados, enmarcados entre los ríos... ¡Ay, perdón! Se me ha olvidado. Me ha dicho la organización que alguien se ha olvidado unas gafas. Están aquí. Repito, enmarcados entre los ríos Segura y Cenia, con más de 458 instalaciones de depuración que tratan 450 hectómetros cúbicos y que reutilizan más del 60% del volumen depurado. Es decir, ya no hablamos de la cultura árabe, ya no hablamos del Tribunal de las Aguas, hablamos de una realidad importante. Como bien ha dicho Fernando, en el 2007 se aprobó el régimen jurídico de reutilización de aguas regeneradas y, como también ha dicho, desde AEAS no se cumplieron para nada nuestras expectativas. Hemos estado, bueno, al fin y al cabo en AEAS estamos prácticamente todos los que hacemos reutilización en España, todos los que tenemos terciarios, por lo menos los más importantes, eso es seguro. Y hemos intentado decir por activa y por pasiva lo que nos parecía. Como también ha dicho muy bien Fernando, bienvenido el Real Decreto cuando llegó, pero es mejorable. O sea, hay aspectos que a mí es lo que me gustaría poder hablar con ustedes y con los miembros de la mesa. Por ejemplo, el señor comisario esta mañana ha dicho una cosa muy interesante, ha hablado del tema económico y ha hablado, incluso poniéndole un paréntesis, diciendo esto no lo pone, pero nosotros lo hacemos, en relación con un concepto que la FAO hace mucho tiempo que dice, y que me consta que la Universidad de Valencia lo está trabajando, que es el concepto ganador-ganador, que es el concepto de bueno, usted no paga porque reutiliza. En fin, creo que el tema económico es un aspecto importante que hay que tocar. Otro aspecto importante que hay que tocar es el de todo el tema de riesgos. En Europa ese tema es fundamental. En España ese tema ha pasado así. Otras cosas importantes, por ejemplo, en estos momentos, con la que está cayendo, prácticamente no hay inversión en terciarios, y enormes terciarios, como por ejemplo el de la planta del Prat de Barcelona, un terciario muy bueno, un terciario muy grande, pues está parado, porque no hay recursos para tirarlo, para hacerlo funcionar. Además, trabajando todo el tema de la reutilización muy en serio. Es decir, había recargas, había riego, había utilización industrial, había bombas para uso de camiones Cuba que venían, había la barrera salina, una barrera salina en toda la zona de la parte sur de Barcelona que estaba absolutamente salinizada por extracciones. En fin, eso es lo que hay. Hay temas con los agricultores que no se entendieron cuando salió el Real Decreto. Yo creo que hay problemas muy parecidos a los que surgieron ayer por la tarde con lo que es la aplicación de lodos en agricultura, y sobre todo con los pequeños agricultores que quedan absolutamente desprotegidos con este Real Decreto. En fin, en resumidas cuentas, que creo que hay una serie de problemas y que algunos de ellos podían surgir o bien los ponentes dar su opinión al respecto. Entonces, yo no sé los ponentes de esta mesa cómo quieren, si hago una presentación individual en la medida que van hablando. Si quieren intervenir, tenemos 1 hora y media de tiempo. Supongo que surgirán muchas preguntas. Entonces, yo le voy a dar la palabra a don Javier Farrar, que no le voy a presentar porque ya le han presentado esta mañana, comisario de la Comisaría del Júcar, de la Confederación del Júcar, y me consta que quería presentar una diapositiva que lo he dicho esta mañana, pero le recuerdo el comentario. El tema económico creo que es un tema, por lo menos saber su opinión al respecto.
ponemos la diapositiva última de esta mañana, que ya avancé que era como quería empezar hoy. Realmente yo creo que probablemente hable más de preguntas que de respuestas, pero los aspectos que yo considero más importantes, pues los mencioné esta mañana. Ahora mismo hay 180 hectómetros cúbicos. Es la siguiente, por favor. Hay 180 hectómetros cúbicos, obviamente en depuradoras costeras, que van, obviamente tiene que haber emisarios, cuando haya averías, bien, pero la idea sería cómo intentar reducir ese volumen. Y hay distintos problemas técnicos, calidad, cantidad, económicos, probablemente sean los más complicados, administrativos. El Real Decreto pues 1620 es bastante rígido, ya lo dije, y bueno, no coloqué sanitarios, se mencionó antes, pero es cierto, el tema de los riesgos está ahí, no creo que sea el fundamental, pero está ahí. Los aspectos tecnológicos, cantidad y calidad, pues con independencia de lo que cuesten, yo creo que están resueltos. Hay realmente estaciones de tratamiento espectaculares. La última que recuerdo, la de Benidorm, con su ósmosis, es realmente espléndida. En Alicante lo mismo. Pero también es cierto que cuando ya planteamos una reutilización de un agua depurada, regenerada, con ósmosis, porque tiene una conductividad importante, bueno, pues el precio de implantación y de gestión pues empieza a ser prácticamente muy similar a la desalación. El tema de cantidad, bueno, pues ya mencioné que estamos, este tema por cerrarlo de conductividad, pues un ejemplo muy claro que está impidiendo el avanzar más es la depuradora de Castellón. La depuradora de Castellón no tiene una reutilización apreciable o puede ser mejorada, pero tiene una conductividad fuerte. Probablemente colectores, bueno, no es sencillo. No es sencillo o no es barato. Probablemente sea más adecuado decir que no es barato. Hablaba también de que pasar del 50% no es fácil. El hacer un almacenamiento en zonas tan densamente pobladas de agua depurada pues es complicado. El agua se regenera todo el año, no se consume todo el año, con lo cual pasar del 50% no es sencillo y bueno, puede ser también un objetivo. En cualquier caso, todas las depuradoras están en la costa, hay depuradoras funcionando con concesión en Alicante, con un concesionario suficientemente alto como para que ese bombeo adicional de 100 metros pues acabe no compensando el uso de ese agua. Es decir, hay connotaciones que al final todas ellas confluyen en el tema económico. El tema económico, bueno, no se trata estrictamente de quién lo paga, tiene que ser sostenible. A partir de ahí, bueno, pues lo habló también José Alberto Comos esta mañana, se ha mencionado ahora, todo el mundo intentamos el ganador-ganador o el win-to-win. Bueno, pues es indudable que unos ganarán más que otros, pero esto es muy complicado que se plantee de forma obligatoria y por el imperio de la ley, por el imperio del 1620. Eso pues normalmente puede funcionar en algunas zonas con receptores con alto poder adquisitivo, campos de golf, con problemas dramáticos de agua, Alicante, Vinalopó, pero es complicado que en zonas con unos regadíos tradicionales esto pueda funcionar si de alguna manera no se encuentra un sistema sostenible en el que, bueno, muchas veces el sistema sostenible se consigue o bien reduciendo costes o bien ampliando, si no se puede reducir el numerador, ampliando el denominador. Es cuestión de distribuir entre más usuarios, distribuir entre más gente, porque al fin de cuentas es una ganancia de todo un sistema, lo comenté esta mañana, y es una ganancia en muchos casos ambiental importante, con lo cual, bueno, hay que hacer una gestión adecuada, pero probablemente un esquema de recuperación de costes entre más gente, mayor usuario es la única solución.
Me gustaría también oír soluciones, evidentemente. El ahorro del titular de vertido, del canon de control de vertido, bueno, pues es indudable, eso está ahí, pero también es cierto que es un titular el que ahorra un dinero y es otro titular el que incurre en otra organización, la que incurre en unos costes. Efectivamente, esto pues no está escrito en ningún sitio, pero tampoco está escrito que no se pueda hacer en ningún sitio. Convenios, comunidades de usuarios, cesión de derechos, bueno. Esta mañana en el descanso, hablando con un compañero de la rigidez del 1620, decía que bueno, que probablemente es algo que tengamos, legislamos muy rígido y luego somos todos muy imaginativos. Bueno, pues probablemente haya marco legal para ser imaginativo, pero no puedo dar más recetas que buscar un win-to-win y hay elementos, comunidades de usuarios regantes, abastecimientos, cesión de derechos, bueno, realmente cánones compartidos entre los usuarios del sistema con un coeficiente de equivalencia usuario-abastecimiento de 2 o mayor, bueno, hay distintas posibilidades. Y luego la parte administrativa que, bueno, pues me toca más, como decía, por la parte de comisaría de aguas, pues es realmente complicada. Insisto, en concesiones nuevas es más fácil, pero en concesiones de sustitución no es fácil. Es decir, uno tiene un agua, uno tiene unos derechos, que se la cambien por otra más caro y con un riesgo sanitario, pues evidentemente no puede funcionar si además no se consigue una calidad asegurada, una garantía mayor, un coste similar. En ese sentido, la intervención de esta mañana de Manuel Planell para mí ha sido muy clara. Es decir, las cosas, si funcionan bien, funcionan, pero no se puede obligar a que funcione a base de un Real Decreto. Bueno, ya lo he comentado esta mañana, esta obligación legal del concesionario de responsabilidad y financiación, bueno, pues en determinados sitios podrá funcionar, aquí difícilmente. Y como yo ya intervine esta mañana, no quiero, ya me recordó el moderador que me había pasado 5 minutos, pues los regalo a la audiencia y hasta aquí puedo llegar. Gracias. De todas formas es un placer escucharte, o sea que no te escudes en el moderador. A ver, le voy a dar la palabra a Montse Real, que es licenciada en Derecho y máster de la Propiedad Industrial e Intelectual, doctora en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante y actualmente trabaja en el área de régimen jurídico y gestión administrativa de EPSAR. Montse. Muchas gracias. Quería agradecer ante todo la oportunidad que me ha brindado la entidad y AEAS de poder participar aquí en estas jornadas y quería pues, felicitar a José María expresamente por la participación y el buen ambiente que hay en las jornadas, muy propio de la actitud de José María de participar, colaborar, hablar y en fin, quedar todos como amigos. Yo, al igual que ha hecho el comisario, vengo a hablar de dinero, o sea, vengo a plantearme quién y cómo debe costearse los usos asociados a las aguas. A diferencia de lo que opinaba el comisario, yo creo que el Real Decreto 1620, cuando habla de que efectivamente el usuario de las aguas es el que tiene que pagar los costes asociados a la misma, es decir, la infraestructura y la explotación necesaria para obtener la calidad, creo que debe de hacerlo. Creo que de verdad debe hacerlo y que debe aplicarse en todo el territorio nacional indistintamente. Otra cuestión es cómo podemos aplicar el principio de recuperación de costes en la Comunidad Valenciana y en otras áreas de escasez hídrica cuando vamos a plantearnos el mantenimiento del caudal ecológico de las aguas. Es decir, yo creo que el principio de recuperación de costes, tal y como está en la directiva marco, es un desarrollo del principio de quien contamina paga y va dedicado principalmente al mantenimiento de los costes medioambientales de las aguas. Si es un coste medioambiental, por lo tanto,
entiendo que deberá cubrir ese coste no solo el usuario de esas aguas en concreto, si el objetivo es únicamente medioambiental, sino todo el territorio de la Unión Europea, porque es una exigencia impuesta por Europa y es una exigencia que nos viene dada y que sobre todo viene a sancionar aquellas áreas que tienen escasez hídrica, independientemente de lo que es la calidad del caudal. Entonces, en ese sentido entiendo que debemos pagarlo todos los europeos en su conjunto. Pero otra cosa distinta es cuando los usuarios tienen un fin económico o tienen un beneficio económico de las aguas. Ese es un punto que yo creo que hay que reflejar entre dos tipos de usuarios clarísimamente. El usuario de a pie, por decirlo de una manera, que usamos el agua en nuestro quehacer diario, y otra cosa son los usuarios que tienen un beneficio económico directo de las aguas. Entonces yo creo que ahí hay que grabar de manera distinta cada uno de los hechos, pero lo que es el principio de recuperación de costes, tal y como está reconocido en la directiva marco, que habla del coste medioambiental, del mantenimiento del caudal ecológico de las aguas, ese es un coste que deberíamos repercutir a la totalidad de Europa y no solo al usuario, tal y como está concebido en el Real Decreto 1620. O sea que en realidad mi reflexión viene por ahí. Simplemente quería planteárosla, como una reflexión es inconclusa, no tengo una solución, simplemente es dejar en el aire la posibilidad de que efectivamente lo que es el mantenimiento del caudal ecológico, el valor del ecosistema hídrico en su conjunto sea pagado o repercutido a la totalidad de la ciudadanía de la Unión Europea y no solamente a la persona que usa o que es beneficiaria de una infraestructura hídrica en una zona concreta. Estoy pensando en situaciones tales como cómo vamos a abonar ahora o vamos a hacer frente ahora a, por ejemplo, los tanques de tormenta. Los tanques de tormenta no dan un uso, no sirven para un usuario concreto, sino lo que hacen es mejorar el medio ambiente en su conjunto. ¿Cómo vamos a repercutir y quién va a pagar la ejecución de los tanques de tormenta y su posterior entrada de las aguas en las depuradoras, con el coste de explotación que eso va a conllevar? Eso no está en el hecho imponible del canon de saneamiento. No tengo muy claro cómo vamos a hacer frente a eso. No sé, no quiero entrar a debatir sobre una posible reforma fiscal verde que está años luz, creo yo, al menos de una perspectiva jurídica, pero sí entiendo que hay nuevos planteamientos y nuevos supuestos en los que tenemos que asumir o repercutir esos gastos a toda la ciudadanía y no solamente al usuario. Es el ejemplo claro con el que nos hemos enfrentado en la entidad de saneamiento ha sido los tanques de tormenta. ¿Cómo vamos a asumir los costes asociados al tanque de tormenta si no están en el hecho imponible del canon de saneamiento? Igual nos pasa de manera indirecta con la regeneración de las aguas, no está en el hecho imponible del canon de saneamiento, por lo tanto nos podríamos encontrar con que hubieran usuarios que nos dijeran que ellos están dispuestos a pagar o a asumir el coste de lo que es obtener la calidad de la exigencia de autorización de vertido a dominio público hidráulico, pero no las exigencias de calidad de la concesión de las aguas, sobre todo si el usuario final obtiene un beneficio económico. Pero en fin, el planteamiento o la idea que quiero dejar sobre la mesa, y espero no haberme confundido en exceso ni haber perdido el hilo conductor de la exposición, es decir, que el mantenimiento del caudal ecológico de las aguas, tal y como está recogido en el principio de recuperación de costes de la Unión Europea, yo creo que no va solo al usuario de las aguas en ese punto concreto, de esa masa de agua en concreto, sino a el usuario de toda la Unión Europea de las aguas, que es toda la ciudadanía, y que deberíamos exigir a Europa, sobre todo a España, la creación de algún tipo de tasa medioambiental a toda la ciudadanía europea para el mantenimiento del caudal ecológico de las aguas en Europa. Muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias, Montserrat. El siguiente ponente, bueno, la verdad es que son mini ponentes, porque sus ponencias son minis. No os quejaréis, os vamos a tener que empezar a preguntar uno a uno a vosotros qué opináis. O sea, yo tengo un colega del canal de Isabel II que lo hace, pregunta, dice, ¿y tú qué opinas de esto? O sea, bueno, el siguiente ponente es Antonio Carbonell y Pastor.
Es ingeniero técnico de obras públicas por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es gerente de Proaguas Costa Blanca, empresa pública de la Diputación Provincial de Alicante. Muchas gracias. Felicitar a la organización, a mi amigo Juan Luis Martínez, enhorabuena por estas jornadas y por, como se ha dicho aquí, por esta capacidad de convocatoria. Y agradecerte, por supuesto, que me hayáis dado la posibilidad de estar con vosotros. Bien, como tenemos poco tiempo, pues yo creo que en 5 o 7 minutos, como están haciendo los ponentes anteriores, creo que hay que decir lo más importante que uno piensa respecto al tema. Pero a mí me gustaría empezar, yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho, ha ido a un médico para adelgazar. Yo sí he ido y lo único que me quedó claro es que hay que querer adelgazar, porque dietas, las ventajas están clarísimas, las ventajas de la reutilización, nadie se lo plantea, que es necesario, pero, como digo, hay que querer adelgazar. Recetas hay también un montón. Yo creo que tenemos marco normativo. Yo vengo de un territorio donde empezamos con la reutilización hace más de 25 años. Ni teníamos tanto marco, ni teníamos tanta tecnología. Esto no quiere decir que no haya que seguir. Evidentemente, felicitar por esa guía de buenas prácticas de reutilización que nos han podido introducir. La conozco y creo que es un instrumento muy interesante, o sea, que creo que tenemos que seguir. También en tecnología creo que tenemos que seguir, pero no cabe duda que tenemos, y sobre todo en la comunidad, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas herramientas, tenemos plantas absolutamente pioneras, y sí quiero hacer un pequeño destacar, porque se ha hecho en la casa y, como decía, el que hoy es gerente de la entidad ha tenido mucho que ver. En Proaguas se lleva 15 años con una planta piloto que se ha ido colocando a la salida de plantas depuradoras. Ha pasado por la de Rincón de León, en Alicante, por Benidorm, por Villajoyosa. Es decir, ha pasado por diversas plantas y sin duda ha supuesto el poder elegir, el poder diseñar el procedimiento más adecuado de terciario. Por eso decía que creo que tecnología tenemos y insisto, hay que seguir porque si no, muchos de los que vemos aquí no tendríamos sentido. Quiero destacar el papel de la entidad en estos momentos denostado. Creo que si hoy en día la Comunidad Valenciana supone el 40% de la reutilización de lo que a nivel nacional, sin duda el papel de la entidad, todas las personas que han formado parte de esta entidad, sin duda han tenido un papel fundamental en que hoy estemos como estamos en la Comunidad Valenciana a nivel de depuración. Pero bueno, voy a entrar en lo que yo conozco, en lo que mejor conozco, que es en la Marina Baja. Yo tuve el privilegio durante 10 años de llevar la planificación o formar parte de la planificación y gestión de recursos, que dicho así queda muy bien, pero realmente mi trabajo era ir a hablar con los regantes y que nos dieran agua para Benidorm, para poder abastecer a Benidorm. ¿Qué creo que es la clave? ¿Cuáles creo que son las claves de esa experiencia exitosa en la Marina Baja? Luego lo veréis, pero creo que una fundamental es adelantarse en el tiempo. Como decía, allí se lleva hace más de 25 años que se lleva reutilizando agua. Este esquema lo que viene a reproducir es el canal Bajo del Algar. El canal Bajo del Algar lo que hace es recorrer toda la zona costera entre Altea y Villajoyosa, y lo que se hizo en los años 80 fue una conducción paralela o encima del propio canal, y donde había una toma de ese canal de agua blanca, de agua buena del río Algar, se dejó una toma de agua residual depurada.
Bueno, pues yo creo que esa es la clave, es decir, hay que tener la infraestructura, sin duda hay que tener la infraestructura, pero no solo vale con la infraestructura. Para mí la clave, como os decía al principio, está en la gestión. Ahí he apuntado cuatro puntos que me parece que son fundamentales, y el primero de ellos es la gestión integral del recurso. Eso se ha tenido allí muy claro. Es verdad que allí confluyen circunstancias muy especiales, es decir, la existencia como ente administrativo del Consorcio de Aguas de la Marina Baja, que lo que hace es englobar a 8 municipios, a los que tienen agua y a los que la necesitan. Y lo que se ha conseguido, la base es que el que tiene agua ceda al que no la tiene. Eso es en la zona norte, pero en la zona sur lo que se ha conseguido es que el que tenía un agua de calidad, lo decía antes el comisario, pues ceda ese agua de calidad por una agua que hoy sí está muy bien, pero en épocas pasadas, pues la verdad no estaba tan bien. Nos apoyábamos con estudios de la universidad para hacer ver a los regantes, la verdad es que no ocultábamos nada, y creo que es una de las bases fundamentales. Si he aprendido algo en esta historia es que al regante no lo puedes engañar, es fundamental. Lo vas a engañar una vez, pero no dos. Entonces, eso allí se ha tenido muy claro, absolutamente claro, y la base está en generar confianza con el regante. Se generó confianza con el regante, no se le engañó en ningún momento, se llevaron a cabo trabajos de investigación de suelo, y esa, como digo, creo que es lo que permitió el instrumento fundamental en la zona, que es la firma de convenios, que es gestión, en definitiva. Pues primero generar confianza y después conseguir firmar convenios donde cada uno aporta lo que tiene o lo que puede. Y dentro de esa firma de convenios, el Trellat, que pongo aquí, Trellat, para lo que no los conocéis, es sentido común, pero yo creo que dicho en valenciano es algo más que sentido común, supera lo del sentido común, ¿no? Como veis, este es un extracto de un texto de un convenio firmado hace algo más de 20 años, y yo he querido resaltar el punto 2, porque creo que es absolutamente la base del Trellat, o del sentido común, o de la cordura. Y lo voy a leer por si no se ve bien. Dice: está haciendo referencia a que es fundamental para poder funcionar el aprovechamiento conjunto de los recursos, ¿no? En el punto 1, este es el punto 2, porque es fundamental el aprovechamiento conjunto. Y dice, punto 2, dice: la consecución del objetivo expuesto, exigido por el interés general de la comarca, ha evidenciado desde hace algún tiempo que es imprescindible que todos los sectores y entidades de las cuencas citadas que están implicados directamente en materia del agua tanto tengan por finalidad el abastecimiento a las poblaciones como los riegos, establezcan una mutua colaboración, ya que solo con ella será posible la regulación óptima de los recursos de todo tipo existentes. Y aquí, en lo que queda, es donde quiero poner todo el énfasis. Aun cuando con ello puedan sacrificarse en ocasiones los intereses particulares de dichas entidades. Eso está firmado hace 24 años y no solo está firmado, está cumplido. Es decir, los regantes han seguido colaborando, en este caso, con el consorcio, y el consorcio ha seguido colaborando. Por lo tanto, mi conclusión, como decía Montserrat, mi conclusión en este caso sería: la gestión del agua es algo tremendamente complejo, no solo la reutilización, y por lo tanto el caso exitoso de la Marina Baja se ha resuelto con Trellat, y es lo que yo trasladaría a todos. Creo que es lo que necesitamos en estos momentos, siempre, pero en estos momentos especialmente, Trellat. Muchísimas gracias. Don Enrique Albors, licenciado en
Ciencias Químicas y máster en Microbiología y Gestión del Agua por la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad, bueno, aparte de tener muchísima experiencia en gestión y explotación de DARS, en la actualidad es gerente de la UTE que explota Pinedo 3. Buenas tardes. Como continuación de lo de esta mañana, solo quería hacer un par de puntualizaciones. Por un lado, a ver si esta vez me veis mejor que por la mañana. Por un lado, reclamar un poco a todas las administraciones e incluso a los medios de comunicación el cambio de imagen para lo que es el tema de la depuración y la reutilización. Concretamente en Pinedo, si nosotros tecleáramos en Google Pinedo, probablemente nos saldrían 10 noticias, a cuál peor. Que si paramos el terciario, que si todo lo que le pasa al lago de la Albufera es culpa de Pinedo, que si el toro que mató a Mano Directe trabajaba en Pinedo. Podemos encontrar cualquier cosa. Y creo que es conveniente por parte de todos que cambiemos esa idea, esa imagen, porque realmente los únicos que hablan bien de nosotros son los regantes de la Acequia del Oro y de Favara, que son realmente los que le sacan, bien es verdad, una utilidad a lo que hacemos. Pero no recibimos un feedback de la gente en absoluto del trabajo que se hace ya no en Pinedo, y imagino que entre lo demás. Ayer mismo se estaba comentando el tema de la reutilización agrícola. Hacía falta hacer una campaña de convencer a la gente de que lo que se está haciendo es bueno, es rentable y va en beneficio de todos. El tema del funcionamiento de la depuradora de Pinedo, bien es verdad que desde lejos pues ha tenido otros problemas. Ya no me quiero centrar solo en Pinedo, sino en general. Creo que hemos de hacer un esfuerzo todos para que la depuración en general, la reutilización en concreto, y Pinedo sobre todo, cambie la imagen y que de aquí un tiempo, cuando tecleemos Pinedo o Albufera en Google, las 10 noticias que salgan sean todas buenas. Y ahí sí que me gustaría que todo el mundo colaborara. Eso por un lado. Y por otro, totalmente fuera, no tiene nada que ver con Pinedo, es el concepto en sí que estamos hablando todo el tiempo. Hemos estado hablando de reutilización agrícola, del fango, hemos hablado de agua regenerada, y el concepto en sí mismo a veces queda un poco extraño. Lo que pasa es que estamos ya acostumbrados a verlo así. Me resulta extraño, ya no lo digo por Pinedo, pero voy a poner el ejemplo de Pinedo, que estemos gastándonos un dineral en coger el agua sucia, el agua bruta, separar toda la carga contaminante, toda la carga orgánica, formando un fango que vamos a reutilizar en agricultura, cogiendo el agua, depurándola, quitándole el nitrógeno, el fósforo, para poderla reutilizar también en agricultura, y que 200 metros más adelante cojamos ese fango, lo metamos en un campo, cojamos ese agua, lo metamos en un campo, y todo el trabajo que hemos estado haciendo un poco antes parece inútil. Yo no sé, en el caso de los arrozales no tengo ni idea, y tampoco valdría porque luego está la albufera, pero me gasto un dineral en quitarle el fósforo para que 200 metros más adelante, con esa agua que acabo de limpiar, ya te digo que no sé, Manolo, si le echáis fosfato de abono a los arrozales, no tengo ni idea. Pero imaginemos que no fuera arrozales, que fuera otro tipo de cultivo. Tendría gracia que me esté gastando un dineral en quitarle el fósforo al agua para que 100 metros más abajo usen mi agua y le echen el fósforo como abono. Y con el nitrógeno exactamente igual. Entonces no sé si habría que cambiar completamente legislaciones o mentalidades o conceptos o yo qué sé. Pero igual que nosotros regeneramos el agua a petición de los regantes, vamos bajo pedido, tanta agua, tanto hacemos, pues a lo mejor podría darse el caso que pudiera hacerse lo mismo con la carga contaminante. Quiero decir, un cultivo que requiere no sé cuánto de fósforo, no sé cuánto de nitrógeno, pues vamos a eliminar justo el fósforo que necesite, vamos a dárselo ya con el fósforo que sea, porque es que además, si haces una relación de costes de lo que cuesta eliminar
un kilo de fósforo del agua, pues cuando hay mucho fósforo es fácil, pero cuando ya nos vamos acercando hacia esa 1 ppm que pone de límite, cada vez cuesta más. Y si quieres bajar de 1, te cuesta mucho más. Entonces, a lo mejor racionalizando un poco el uso del agua, el uso posterior del agua y para qué lo queremos, pues a lo mejor se podría ahorrar mucho dinero. Si tú vas a meterle fósforo nada más utilizarlo, no se lo quites todo. Si vas a... Bien, es verdad que eso tiene su complejidad técnica, porque el regante o el usuario querrá tener una garantía de que ese agua tiene esa cantidad de fósforo, ni más ni menos, o esa cantidad de nitrógeno, ni más ni menos. Todo eso serían problemas técnicos que habría que ir resolviendo. Lo único que sí que habría que asegurarse es que el agua cumpla microbiológicamente todo lo que sea necesario para que sanitariamente no dé problemas el agua. Pero sería un planteamiento que a lo mejor ahorraría mucho dinero, sobre todo cuando hablamos de caudales importantes. Y eso era lo que quería dejar sobre la mesa. Muchísimas gracias. Sigamos. Don Benjamín Aparicio, presidente de la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana y también como presidente de la Junta Central de Usuarios del río Turia. Es para mí un honor poder estar aquí con todos ustedes y además acompañado de tantas buenas personas y tan buenos técnicos, pues intentaré hacer una radiografía de la agricultura valenciana y de lo que nos lleva a la jornada de hoy. La agricultura de regadío representa en España a 4 millones de hectáreas y para desarrollarla tenemos aproximadamente 1.500 pantanos y presas. En la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante, tenemos alrededor de 400.000 hectáreas de regadíos, es decir, un 10% del total nacional. Es el sector que más empleo ha creado a pesar de la crisis y es el sector agroalimentario, que en la Comunidad Valenciana representa el 20% del PIB y las exportaciones han aumentado alrededor de un 18% con respecto al año anterior. La agricultura será de regadío o no será, decía el señor ministro Lamo de Espinosa. Esperando que se apruebe pronto el plan de cuenca del Júcar y se realice otro plan hidrológico nacional, es fundamental realizar los trasvases de agua de donde sobra a donde hace falta y realizar también todas las obras de inversión necesaria en las comunidades de regantes y ayuntamientos de toda España. La Comunidad Valenciana ha hecho los deberes, se ha modernizado el 80% del regadío en las comunidades de regantes, pasando del riego a manta a riego localizado, con un ahorro de un 20 a un 40%, con un gran esfuerzo inversor de los agricultores, de la Generalitat Valenciana y del Estado. La Comunidad Valenciana se depura y reutiliza más del 50% del agua depurada y reutilizada en toda España. Otras regiones que colindantes a nosotros depuran muchísimo menos que la Comunidad Valenciana. Es fundamental en la Comunidad Valenciana el empleo de aguas regeneradas en la agricultura, para una buena gestión hídrica de la cuenca hidrográfica. El agua superficial, el agua subterránea, el agua regenerada, los trasvases necesarios y el agua desalinizada cuando sea necesaria, tenemos que gestionarlo muy bien para que sea en beneficio para todos y tengamos reservas en los pantanos para cuando sea necesario. La Junta Central de Usuarios del río Turia, a la que pertenecen el Canal Campo del Turia, los pueblos Castillo, la Real Acequia de Moncada, la Vega de Valencia, el Tribunal de las Aguas, representa a 50.000 hectáreas y también pertenece al Ayuntamiento de Valencia e Iberdrola, está haciendo un gran esfuerzo en la utilización de aguas regeneradas. Están usando agua regenerada la acequia del Oro, la acequia de Favara y la Real Acequia de Moncada. Hemos tenido muchas reuniones con la Generalitat Valenciana y con la Administración Central, Ministerio y Confederación Hidrográfica del Júcar para ampliar las dotaciones de aguas regeneradas, realizando las obras necesarias para aumentar su utilización en la agricultura y en los jardines de la ciudad. Pero las comunidades de regantes no nos tenemos que preocupar de su calidad ni de las obras necesarias para que se puedan utilizar en regadío. De ello se tienen que preocupar las administraciones central y autonómica.
Bastante hacen las comunidades de regantes conceder sus derechos de aguas superficiales, utilizar aguas regeneradas para que puedan tener aguas de calidad los municipios y podamos ahorrar en consumo de agua y tener los pantanos mucho más llenos. Las comunidades de regantes se les tenía que recompensar económicamente por ello, por la cesión de parte de sus derechos. En la Comunidad Valenciana se está haciendo muy bien la modernización y reutilización de las aguas regeneradas y reutilizadas. Hay que tener en cuenta también que hace poco tiempo la Federación Nacional de Comunidades de Regantes se realizó un viaje a Alemania y yo creo que no nos puede nadie enseñar a cómo regenerar y reutilizar aguas subterráneas, aguas regeneradas, porque allí estaban regando hortalizas y otros cultivos con aguas que incluso se veían los sólidos en el agua y nos quieren dar luego clases de calidad a los demás europeos. También tenemos que tener en cuenta, y se lo dijimos allí claramente, que aquel famoso pepino que se encontraron, que pertenecía a Almería, a las 2 horas ya se sabía de dónde provenía, con qué aguas había sido regado, qué cooperativa lo vendió y todos los datos que se podían tener en 2 horas de cuándo se había encontrado esta fruta, que no tenía, por supuesto, ninguna culpa de la que se les decía que había producido en Alemania. Por eso quiere decir que la trazabilidad se siguió perfectamente y a las 2 horas se tenían todos los datos de este cultivo. Tenemos que trabajar sin descanso para que el agua regenerada se reutilice en su totalidad, realizando todas las inversiones necesarias. Eisenhower decía: a mi mesa llegan 2 tipos de asuntos, los clasificados como urgentes y los clasificados como importantes. Dedico tanto tiempo a los urgentes que nunca llego a los importantes. Esperemos que el Gobierno de la Unión Europea, el Gobierno central, el Gobierno autonómico nos puedan resolver no solo los asuntos urgentes, sino también los importantes. Porque la agricultura somos sumideros de CO2, cazadores de CO2 y lo convertimos en oxígeno. Garantizamos la alimentación y la salud. Mantenemos el medio ambiente, porque tenemos que acostumbrarnos a pagar por el kilómetro de verde que vemos y por el metro cúbico de aire que respiramos. Porque todo esto lo mantiene la agricultura, lo mantiene el regadío. El sector agroalimentario, de hecho, es un 20% del PIB. Generamos muchos puestos de trabajo en España que, si no existieran los 1.500 pantanos, solo podrían vivir 10 millones de personas. Así vivimos 110 millones entre residentes y turistas. El trasvase del Tajo Segura ha generado 200.000 empleos y el del Ebro generaría 500.000 empleos más. Entre todos tenemos que apoyar la agricultura y el regadío, porque, como decía Cicerón, la agricultura es la profesión del sabio, la más adecuada al sencillo y la que hace que todo hombre sea libre. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos ahora de una federación a un agricultor. Don Miguel Josep Gracia es hijo de agricultores, es agricultor, vive en el Baix Llobregat y hace desde muchísimo tiempo es responsable de todos los temas del agua de la Unión de Payesos del Baix Llobregat. No te voy a empezar preguntando cómo tenías los pozos de aquellas zonas cuando regabas con agua de pozo, porque agua de... me imagino que tendrías poca, pero cuéntanos cuéntanos lo que te dé la gana. Bueno, buenas tardes. Agradecer también a la organización y felicitarla por el éxito. Y bueno, miraremos de dar nuestra experiencia y nuestras preocupaciones e inquietudes en el tema. Y una cosa, soy Miquel José Grau, que ha habido un error cuando me tomaron el nombre y bueno, el de aquí es bueno. Perdón, porque además yo lo tendría que saber, es decir, pero no me he dado cuenta. Estás obcecado leyendo cosas y a veces metes la pata, sí. Lo siento, perdón. Bueno, he hecho... supongo que todas las comarcas que regamos son muy complicadas, porque no hay nada más complicado que el regadío. Pero he hecho un mapa para que se hagan una idea de dónde estamos, ¿no?
Esto es el Baix Llobregat, la parte donde baja el río es el delta y la Vall Baixa. Allí está Barcelona. Bueno, nosotros estamos aquí. El parque agrario es una figura que nosotros intentamos hacer y lo conseguimos para proteger la agricultura esta de la gran presión urbanística, industrial y todos los problemas que quieran ustedes, para intentar protegernos un poco. Y bueno, se juntó el Consell Comarcal, la Diputación, y ahora últimamente la Generalitat también se ha apuntado, y nosotros como representantes de la agricultura por ser el sindicato más votado, ¿no? Y bueno, entonces... Aquí es el mismo ya con dibujo, de dónde proceden las aguas. Si empezamos por arriba, está el canal de la Infanta, que ahora también pronto hará los 200 años, ya es muy antiguo, y cogía el agua del río. Luego, bueno, esto quizá lo explicaré luego que sale. Tenemos en color rosa está el Rec Vell de Sant Vicenç. Este es pequeño, coge 34 hectáreas. A la derecha está el canal de la Dreta, que es en color verde, que coge el agua del río, es lo único que queda, coge agua del río. Luego está la zona de los pozos, que no llegan los canales, está en zona azul. Bueno, realmente los pozos se puede coger en cualquier lado, porque aquí hay dos acuíferos, el superficial y el profundo. El profundo era artesiano cuando se descubrió, pero esta zona es casi exclusivamente de pozos o de corredoras, que es el último tema, que están las corredoras del delta, que es un sistema de drenaje, porque eran zonas pantanosas hace poco, y entonces para drenarlas se hizo este sistema de vallas y corredoras para tirar el agua a mar, que es en la Murta es el punto más hondo de la zona. Entonces, bueno, las corredoras, antiguamente viajaba el agua de la montaña, luego los pueblos empezaron a crecer en los años 60 desmesuradamente, se quedaron secas, pero venía el agua de las cloacas, que era la que sustituía. Iba el agua de la cloaca, tanto urbano como industrial, porque allí, aparte en Gavà de la fábrica Roca, y hay 50.000, todo iba para abajo. Se mantenía el nivel del acuífero superficial y bueno, aquí hay que señalar que es un delta muy arenoso, y casi que en vez de regar de arriba abajo, aquí regamos de abajo arriba, porque por capilaridad es como en la playa, quitas la parte de arriba seca y está húmeda, ¿no? Pues las plantas pueden absorber la humedad. Entonces, bueno, hay casi 40 kilómetros de corredoras principales solo, aparte de los valles, y entonces, cuando se hizo la depuradora, nos quedamos secos, porque toda el agua se la llevaron al estany de la Murtra, que es tocando la playa. Entonces, costó mucho, pero conseguimos que nos la reenviaran al cabezal, ¿no? En donde estaban, y bueno, hemos ido tirando así. Aquí el problema que tenemos es que nosotros no hemos estado nunca conformes sobre los terciarios, porque claro, dice, ya hemos hecho el terciario, ya estamos salvados, el terciario hace el agua buena, ¿no? Bueno, claro, hay 50.000 terciarios, cada calidad del agua tiene su terciario, ¿no? Entonces aquí, teniendo en cuenta que el agua que había en las corredoras era sobre una conductividad de 1.200 así, como la del río más o menos, pasamos a 3.000 de paso. Entonces, bueno, como fue paulatino, las plantas se fueron acostumbrando, bueno, pero bueno, hay fresas, judías, esto ya casi ni hablar de poder sembrar, porque son las primeras que lo notan, ¿no? Entonces, bueno, este terciario es muy caro, es una de membranas que el agua a presión, y encima es lo que hablaban de la desnitrificación y desfosforización, que para incorporarla, bueno, tampoco se ha conseguido frenar la eutrofización, porque se sigue eutrofizando cuando es verano, como pasaba antes, y ya digo, son tratamientos muy caros que nosotros, si hubiesen consultado con el personal del territorio, siempre hemos pensado que uno que no es muy caro y nos saldría, me cuenta, es el electrodiálisis reversible, que esta realmente sí que saca cloruros, saca las sales perjudiciales, ¿no? Entonces, el canal de la Trineta siempre ha captado agua del río, pero en el año 2002 fue el primer decreto de sequera. Entonces, allí ya hubo cortes de regadío. Entonces, se estaba acabando de construir la macrodepuradora del Prat, y conseguimos coger agua de la depuradora de Sant Feliu
y fuimos tirando, ¿no? Suerte que llovió y no pasó nada, ¿no? Entonces ya el 2005 otra decreto de sequera, 2007 otro decreto, 2008 otro decreto, y ahora aquí sí que nos escuchó la administración y tenemos una planta de electrólisis reversible para que si un día riegas con agua de 1200, a la otra mañana no le metas a las alcachofas o que sea 3000, porque entonces sigue la pobre planta ya no sabe qué le pasa, tiene que volver el metabolismo, la producción cae en picado, la calidad de la planta también, y entonces y aquí estamos contentos porque se nos tuvo en cuenta, ¿no? El canal de la Infanta, ya en el año 68 ya se nos quitó el agua. Venía el agua de la riera de Rubí, que cogía las depuradoras, entonces eran depuradoras muy malas de Sabadell, Tarrasa, Sant Cugat, y bueno, entonces la idea que tuvieron era de canalizar esta riera hacia el canal de la Infanta. Y entonces, como la otra parte del río Llobregat venía el río Anoia, procedía de las adoberías, de los curtidos, de los textiles, y entonces también por debajo lo conectaron todo al canal de la Infanta y se acabó el agua del río. Era curioso porque, según como la Benetton, el color de Modar, igual regabas un día con agua roja que regabas otro día con agua azul. Pero bueno, supongo que todo se absorbe, ¿no? Al final, sin demasiados problemas. Entonces esto realmente ha quedado como un bypass, porque la planta de tratamiento de aguas de Barcelona, de los abastecimientos públicos, está en un punto que de esta manera no le va ninguna agua de depuradora. Han hecho un bypass y allí solo va el agua del río y es... Bueno, el Rebell de Sant Vicenç es también otra historia, cogía agua de la riera de Torrellas, entonces a los años 90 también empezaron las urbanizaciones, se quedaba seca en verano. Y aquí también, bueno, se perdieron cosechas, hubo también muchas complicaciones, se consiguió que llegara a un acuerdo con la depuradora de Sant Feliu, que está a la otra parte del río, pero el agua era tan deficitaria, una canalidad de 3000 y pico, pero bueno, allí intentando, vimos que el agua del acuífero era buena, sobre 1000, y si la mezclábamos pues salía una agua que era aceptable, y allí vamos tirando así. Y después, bueno, la zona de los pozos, claro, la agricultura solo gastamos del acuífero un 10% de agua, todo lo demás son abastecimientos públicos e industria, pero también tenemos mucho perjuicio. Entonces aquí también nosotros estamos en la comunidad de usuarios de aguas del Llobregat, allí por el agua que gastas tienes la representación que tienes, y entonces se costó mucho conseguir hacer una barrera positiva, porque antes íbamos con la barrera, la negativa, que era sacar el agua, ¿no? Pero también entraba... Y la positiva, con el agua de la depuradora del Prat, se le da un tratamiento de ósmosis, y hasta conseguir una calidad que sea aceptable para el acuífero y se inyecta. Bueno, hasta ahora se ha acabado en seco, porque como ha explicado, se acabó el dinero y ya en la comunidad ya empezábamos a tener resultados muy buenos, ya veías la gráfica que se iba suavizando y íbamos mejorando, todo el mundo estaba muy contento, solamente hacía falta ya quitar el agua mala del acuífero de dentro, porque ya teníamos la barrera y por arriba venía buena, y ahora esto ha acabado en seco y sigue entrando agua salada. La suerte es que, bueno, la suerte o la desgracia de muchas empresas que han dejado su actividad, se saca mucha menos agua y ahora tenemos el acuífero casi a nivel cero, 2 metros. Porque sí que, claro, tener el acuífero a nivel cero del nivel del mar implica que no deja entrar agua de mar, ¿no? Y bueno, no sé si me he dejado alguna cosa, es para que vean cómo estamos en la comarca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miquel. Tiene más razón con Santo, la riera de Rubí, por esto lo he trabajado yo a nivel de control de contaminación, se ríe Paco. Tú te ibas la temporada anterior y sabías los colores de Benetton para la temporada siguiente, porque siempre iba a los colores de Benetton. Lo que pasa que tenían mucho cuidado y era un tema bastante agradable, le podías atacar poco, pero bueno, a nivel de, claro, lo que llama a un agricultor el color, les llama muchísimo la atención. Bueno, sigamos. Don Fernando Estevez, ¿le presento? ¿No? ¿No hace falta?
Bueno, va, le voy a presentar un poquito. Fernando Estevez es licenciado en Ciencias Químicas, diplomado de alta especialidad en plásticos y cauchos, diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Sevilla, ha hecho algunos másters, profesor de másters diferentes y coordina, aparte de coordinar el grupo de trabajo de reutilización de AEAS, es en la actualidad jefe del Departamento de Aguas Residuales de Emasesa, Sevilla. Qué susto, porque pensaba que no ibas a decir dónde trabajo realmente. Voy a dejar simplemente unas reflexiones, porque la pequeña presentación ya tiene cosas que ya se han dicho, incluso casi las mismas diapositivas, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. Bien. También voy a dejar algunas preguntas un poco en el aire para aprovechar la mesa siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos la tecnología para dar en la calidad de agua que deseemos, ¿eh? En Sevilla tenemos un terciario con un afino posterior, que es una ósmosis inversa, que podemos dar calidad prácticamente de agua potable. Ya sabemos que no se puede potabilizar agua a partir de agua residual, salvo autorización expresa en momentos de catástrofe y por las autoridades sanitarias, pero podemos dar realmente la calidad que queramos, ¿eh? Con conductividad, sin conductividad, con nitrógeno, sin nitrógeno, con fósforo. No ese es el problema no es tecnología que disponemos. Otra cuestión es que yo creo que en la mayoría de los sitios existe agua disponible para usos, de agua regenerada disponible. Hombre, si lo que pretendemos es tenerla aquí mismo, obviamente en un momento determinado donde todos los usuarios, no me refiero ya a los usos agrícolas, porque claro, ustedes aquí fundamentalmente están hablando de usos agrícolas, pero hay otras partes de España donde el uso principal no es un uso agrícola. En la Costa del Sol el uso principal, les puedo asegurar que no es un uso agrícola. En la parte central, en la zona de Madrid, pues los usos urbanos priman bastante, los usos industriales también son importantes. Quizá, claro, por las características de la zona, aquí lo más importante es el uso agrícola. Por tanto, yo creo que tenemos tecnología suficiente y el agua suficiente. Claro, eso tiene un coste, ¿no? ¿Quién va a hacer frente a los costes? En Sevilla, un club de golf ha necesitado agua, lo ha autorizado el organismo de Cuenca, y él se ha costeado su instalación. Una era a partir de la EDAR de tratamiento secundario, con una calidad de agua de vertido. Él se ha construido y ha decidido que quién va a gestionar la ERA. No la va a gestionar el propio interesado. Bueno, pues la empresa Emasesa pues acepta llevar el funcionamiento de la ERA con una serie de costes. El agua no tiene coste, lo que tiene coste es el servicio, mantenimiento, energía, reactivos, etcétera. A pesar de eso, cuántas veces nos hemos reunido, los gestores de agua regenerada dicen que tiene un precio asumible o asequible, razonable. Eso lo han dicho y lo hemos dicho por activa y por pasiva en un montón de sitios. Lo que ocurre es que para lo que resulta razonable por algunos, pues para otros a lo mejor no es razonable. Otra cosa que me interesaría dejar un poco sobre la mesa es, sobre todo para los organismos de Cuenca, el nitrógeno y fósforo en zonas sensibles. Ha hablado ya alguno de los ponentes que a lo mejor habría que afinar y dar diferentes calidades de agua que no están recogidas en el Real Decreto en función de para el uso que vaya a haber. Si yo voy a eliminar nitrógeno y fósforo de un agua y voy a necesitar nitrógeno y fósforo aguas abajo, parece un absurdo. Alguien podrá decir, bueno, pues usted debe de cumplir con esta normativa. Sí, pero al final alguien tiene que pagar. Y si no paga la Unión Europea, tendrá que pagar el cliente.
Y si no paga el cliente urbano, tendrá que pagar el cliente industrial. Y si no, el usuario. Alguien tiene que pagar. Si podemos minimizar los costes, hagámoslo. Bien, pues... bueno, ya hemos hablado de... lo confunde prácticamente en su título el Real Decreto entre aguas depuradas y aguas regeneradas, pero depuradas es cuando nosotros preparamos un agua para devolverla en unas condiciones de autorización de vertido. Cuando queremos hacer un uso posterior tenemos que preparar a través de una estación regeneradora de aguas, agua regenerada, ¿no? Ponía yo en esta diapositiva los enfrentamientos que tiene el agua regenerada frente a otras aguas. Un enemigo del agua regenerada es el agua potable o el agua prepotable. Ustedes pensarán que todavía no se usa, que el agua potable, perdón, no se usa en algunos sitios. Hay verdaderas burradas en zonas urbanas y residenciales donde todavía se utiliza agua potable para regar los jardines. Y esto, a pesar de que las empresas han puesto unos topes casi disuasorios, todavía se sigue produciendo, ¿no? Es la persona que tiene recursos y que se cree que se puede permitir eso. En momentos de no sequía, pues vale, pero en momentos de sequía la cosa está mucho más apretada. También el agua regenerada tiene que luchar, y a ver si esto lo intento explicar, porque tal como está puesto puede dar lugar a malentendido. Frente a las aguas destinadas a riego, me explico, hay algunos usuarios que se aprovechan de canales de riego para utilizar aguas que no van destinadas al riego. Un usuario que tiene un campo de golf no debería, desde mi punto de vista, utilizar agua de un canal de riego, aunque pase por delante del campo de golf, ¿no? Debería tener otro uso determinado. Y hay muchas veces tenemos que luchar frente a esa utilización fraudulenta de esas aguas, ¿no? Y por último, bueno, yo creo que también luchamos contra las aguas subterráneas. Para determinados usuarios es mucho más sencillo y mucho más barato hacer un agujero, hacer un pozo y bombear agua. Si vemos lo que consume un campo de golf por hectárea y comprobamos los metros cúbicos bombeados, nos damos cuenta de que en la mayoría de los casos no encajan. Y no encajan porque resulta mucho más barato utilizar agua del subsuelo, que no está autorizada, que pedir agua regenerada, ¿no? Por tanto, es otro de los puntos con los que tiene que luchar el agua regenerada. Y yo le veo una serie de inconvenientes para el uso de aguas regeneradas. La falta de recursos económicos, tanto de inversión como de explotación, porque alguien nos hace la estación regeneradora de agua, vale, está hecha. Vamos a suponer que los fondos europeos nos han pagado el 80, el 90, el 100%. Bien, y a partir de ahí, ¿quién mantiene esa estación regeneradora? ¿Quién? Como diría Rafael, no les voy a preguntar, pero bueno, pero piénsenlo. Por suerte llevamos unos años que en la mayoría de los sitios tenemos una pluviometría favorable. Eso, por lo menos en la parte sur, donde yo provengo, tenemos una ausencia de sequía, gracias a Dios, en los últimos años. Y bueno, si hay agua en el subsuelo o hay agua superficial, no se echa mano del agua regenerada. El agua regenerada ya es, digamos, el último recurso. Cuando alguien te tiene en el punto de mira y no puedes utilizar otro tipo de aguas, pasas al agua regenerada. Mientras tanto, las estaciones regeneradoras están paradas. ¿Qué hacemos con los reactivos? ¿Qué hacemos con los equipos? ¿Qué hacemos con las lámparas? Las dejamos durmiendo en el sueño de los justos hasta que tenga que venir en un momento determinado y alguien nos diga, oye, para pasado mañana necesito el funcionamiento ya a la EDAR. Nosotros tenemos un compromiso de funcionamiento inferior a 24 horas con el cliente que tenemos, un club de golf. En Sevilla hay 5 clubes de golf, 5 campos de golf, perdón. Solamente uno nos tiene solicitados aguas regeneradas. ¿De dónde sacan el agua a los otros 4? No lo sé. Bien,
Si hay otros recursos disponibles, normalmente ya les digo a ustedes que el último recurso en utilizarse es el agua regenerada, aunque parezca lo contrario. Bueno, es una depuradora de Ranilla, está totalmente cubierta, es del año 2009, tiene una capacidad de 90.000 metros cúbicos día, 350.000 habitantes equivalentes, con tratamiento secundario, terciario y ósmosis inversa para uso ya de agua de calidad. Bueno, pensaba hablar de legislación, pero lógicamente ya está pasado, los usos del agua regenerada, las calidades, y esto, lógicamente, donde no han hecho comentarios. En Andalucía tenemos, además del 1620, que es de alcance nacional, tenemos un decreto, el 43/2008, que aparece en febrero, prácticamente 2 meses después del Real Decreto 1620, para el funcionamiento de campos de golf en Andalucía. La actividad de campos de golf, sobre todo en determinadas zonas en Andalucía, es muy importante, fundamentalmente Costa del Sol, ya le digo que algo también en la zona de Huelva. Sevilla, el entorno de Sevilla tiene 5 campos de golf. Y dice este decreto que los campos de golf serán regados con aguas regeneradas conforme a las condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente, fundamentalmente el 1620. No se utilizarán caudales destinados al consumo humano para el riego de campos de golf. No puede haber uso de agua potable. Y estos campos de golf tienen que disponer obligatoriamente de una red separativa de pluviales y residuales, y las pluviales se tendrán que utilizar. La irrigación será únicamente en zonas de riego y en horario que asegure que el agua aerosolizada no alcance directamente a las personas. Tendrán que crearse infraestructuras de almacenamiento y distribución de aguas regeneradas, protegidas y señalizadas de manera adecuada desde los puntos de entrega hasta los puntos de uso, de forma que se evite el deterioro de su calidad. Pues esto, que es una normativa excelente, les puedo decir, bueno, no quiero yo ser muy estricto, pero en un 90 y muchos % no se cumplen estos puntos. Yo creo que en muy pocos campos de golf. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. ¿Preguntas? No puede ser. Estás hechos polvo ya, claro. No, ahí tienes. Bueno, si no te hubiera preguntado yo, o sea que no. Sí, sí. Espera un segundo que. Buenas tardes, soy Carmen Montoro de la Consellería de Agricultura y tengo una duda, a lo mejor meto mucho la pata porque yo me dedico a otras cosas que no son el agua. Se está aquí hablando mucho de los problemas económicos que tiene el reparto del agua y del poco uso que se hace del agua regenerada y tal. ¿Se ha intentado alguna vez o alguna experiencia piloto de asignación de derechos de propiedad y un sistema de precios diferenciados por calidades que hagan que el funcionamiento del agua sea más parecido a un mercado y se asignen los precios y las cantidades por un sistema así? Muchas gracias. Bueno, realmente el esquema de derechos en España es la concesión administrativa, hay una posibilidad de contrato de cesión, pero realmente lo que planteas de un precio a la carta en función de la calidad no tengo conocimiento de que se haya planteado, pero no es fácil de encajar, no es fácil de encajar. Todo el mundo estamos, me encantó la intervención tanto de Montserrat como de Antonio. De alguna forma, el cómo recuperar los costes, pues hay distintas posibilidades, pero hay cosas fáciles. Los campos de golf es indudable, los nuevos usos también son fáciles, hay un nuevo uso, una nueva actividad económica, un nuevo beneficio, hay posibilidad de utilizar ese agua y sufragar esos costes. El problema surge cuando alguien que está utilizando con unos derechos previos un agua más barata y de una buena calidad tiene que cambiar
por otra agua previsiblemente de buena calidad, pero previsiblemente más cara. Y ese es el problema. La experiencia que contó Antonio en la Marina Baja, pues efectivamente el trellat de la Marina Baja pues es espectacular. La experiencia del Canal Bajo del Algar, pues yo he ido con representantes internacionales a visitarla y realmente es espectacular. Pero claro, no es lo mismo reutilizar en el Canal Bajo de Algar que en los regadíos de Callosa de Ensarriá, evidentemente. Las cosas son más complicadas. Es decir, en regadíos que tienen un agua, pues esa sustitución es más complicada. Y aquí es donde empezamos a cambiar y empezamos a ver los temas ambientales, porque al fin y al cabo en la Marina Baja es una sustitución y el nuevo usuario sufraga esos gastos adicionales, el uso pues esencialmente de Benidorm con una importancia turística. Pero cuando no hay a quien poner ese pago y es un tema de sustitución, pues los temas ambientales, efectivamente, ¿quién los paga? Pues probablemente la sociedad en su conjunto. Pero eso pasa tanto en superficial, caudales ecológicos, como en subterráneas. Yo esta mañana puse el mapa del 53% de masas de agua subterránea en mal estado cuantitativo. Bueno, el sustituir un agua a un determinado coste por otro agua para mejorar el estado cuantitativo también no deja de ser un coste ambiental. Bueno, eso ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Y no hay recetas esenciales. El problema es cómo realizar la sustitución de un agua a un precio por otro agua a un precio mayor, y esos costes, pues si el beneficio es de otro usuario lo puede pagar otro usuario, si el beneficio es del medio ambiente, pues deberíamos de pagarlo, o al menos en parte, toda la sociedad. Pero en cualquier caso el marco legal, como te decía, tampoco ayuda demasiado. Creo que hay herramientas para avanzar, pero tampoco ayuda demasiado. El micro. Sí, buenas tardes. No quisiera hablar ni ex cátedra, ni ser presuntuoso, ni nada de todo esto, por favor. Pero diría que he ido a muchísimas reuniones de reutilización y quizás la primera vez que oigo a alguien de nivel político expresarse tan bien como el señor Ferrer. Realmente muchas gracias, ha sido un placer realmente oírle. Pero quisiera hacerle una pregunta. Usted ha hablado un par de veces de que es muy difícil pasar del 50% por el tema del lapso temporal, ¿de acuerdo? ¿Se han planteado alguna vez utilizar los acuíferos como almacenamiento estacional, como están haciendo en Australia, en Sudáfrica, en Estados Unidos? Y entonces sí que es fácil, o relativamente fácil, pasar del 50 al 70, 80. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer el elogio y matizar el tema político. Con 9 trienios de administración considero que no es la mejor definición de mi trayectoria profesional, pero bueno, esas cosas son libres. Respecto al 50%, de superar el 50% y la posibilidad efectivamente de utilizar la recarga artificial, realmente en el Delta del Llobregat es la experiencia que acudimos todos cuando queremos revisar bibliografía. Está habiendo una experiencia muy interesante. No he visto a ninguno de los que están haciéndola en la zona de Valduxó. Una recarga artificial es un proyecto de investigación financiado curiosamente por Coca-Cola y está implicado tanto el IGME como la Universidad de Castellón, Ignacio Morel, y la verdad es que está empezando, pero efectivamente esa es una posibilidad que limita o elimina esa limitación, pero tampoco resuelve el problema del precio. En el fondo, en sitios donde hay problemas, esa recarga pues hace que luego haya que volverla a elevar. Entonces, en un sitio donde el nivel freático está a más de 100 metros, pues echarlo y volverlo a elevar en verano
pues puede ser competitivo o no competitivo respecto a hacer balsas de almacenamiento, depende. En este caso, en Valduxó, pues ya veremos los datos que salen, pero personalmente no tengo claro que el coste energético de volverlo a levantar lo que percola sea competitivo respecto al almacenamiento en balsas convencionales. Perdona, ¿nos dices tu nombre? Soy Reyes Moreno, de Abengoa Water. Lo que comentas del encarecimiento de lo que es la inyección y luego el bombeo hacia arriba, eso podría ser modulado si haces un diseño de una instalación más pequeña, por ejemplo, pero como estás produciendo un agua los 365 días del año, tengas demanda o no, puedes ir almacenando y luego se puede compensar el coste, ¿no?, por esas instalaciones que tenemos, por ejemplo, de desalación o de otros tipos, que tenemos que hacerlas con caudales punta, de una demanda punta en un verano o algo así. Eso nos llevaría a instalaciones más pequeñas. Bueno, y el régimen de producción sería continuo, almacenamiento, y luego por supuesto habría que estudiar los costes energéticos y bueno, y los costes de CAPEX de lo que es la instalación, pero podría a lo mejor llegar a ser competitivo. Evidentemente el plantear una instalación para la demanda valle y modularla e incorporar con la punta de verano desde otro origen te reduce el problema, evidentemente, porque lo que sí que está claro es que son actividades, lo mencionaban antes, de producción de agua, y de producción de agua cada vez más a la carta. Yo creo que ese es uno de los avances, desde mi punto de vista, más apreciables en la parte de los regadíos tradicionales del Turia en los 2 últimos años, que los regantes sean conscientes, y ahí yo creo que la gran parte del mérito es del ABSAR, sean conscientes que es un agua que se fabrica para ellos y que por lo tanto eso tiene un coste y que se tiene que utilizar cuando se necesita y no siempre. Entonces, eso, la flexibilidad que da un proceso en el fondo industrial se puede y se debe emplear, claro. ¿Alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una pregunta después. Buenas tardes. A mí me ha quedado una duda sobre esta mañana. Han indicado que se utilizaba para regar en la albufera agua de Pinedo, pero que también existía la alternativa de utilizar agua del río que provenía de otras estaciones. Han señalado, por ejemplo, Paterna Fuente del Jarro. Me gustaría saber qué instalaciones de regeneración existen para aplicar este agua y un poco la descripción de las mismas. Bueno, probablemente gente del ABSAR pueda describírtelo mejor, pero yo puse una diapositiva esta mañana en la que en el entorno del área metropolitana pues efectivamente está Pinedo 1 y 2, pero también está Cuenca del Carraiset, Teleo, Paterna Fuente del Jarro, Cuarbenacher y Pobla de Farnals. Todas esas instalaciones que están relativamente cerca del área metropolitana, no todas vierten a la albufera. Realmente a la albufera prácticamente solo es Pinedo 1, 2 y Cuarbenacher. En parte, bueno, todas esas tienen obviamente desinfección porque si no, no podrían utilizarse. Respecto a la tecnología concreta, bueno, creo que mayoritariamente es ultravioleta. De Pinedo nos lo han contado con detalle. Si alguien quiere ampliar, probablemente lo pueda hacer mejor que yo. Buenas tardes. Simplemente añadir a lo que comentaba Javier que algunas de ellas también tienen tratamiento terciario y en función de la calidad de agua que salga ya del secundario, pues se ponen en marcha unas etapas u otras al hilo de lo que ha comentado ya en su exposición Enrique Albors
con objeto, lógicamente, de optimizar el coste del tratamiento, que sin duda al final va a cargo del usuario. Gracias. Perdón, una pregunta por continuar con este tema. En este caso de devolución de aguas o de tratamiento de aguas regeneradas de Pinedo 1 y 2, ¿quién asume el coste de esta regeneración? La Administración. Miquel, tenías otra pregunta, ¿no? Sí, una pregunta a los dos, a ti y a Fernando, o dos, quizá en relación con el manual. Una es, no habéis comentado que en muchas ocasiones y en reuniones de estas se dice que Sanidad es el malo de la película. Yo pienso que realmente no es cierto y he encontrado a faltar a alguien de Sanidad aquí. Es solo un comentario. Y la segunda es, ¿por qué andamos excusándonos siempre en reutilizar aguas residuales y no se podría hacer un marketing mucho más positivo? ¿Os habéis planteado esto desde la comisión? Bueno, desde la comisión de la que tú formas parte, no estaba preparada la pregunta, podéis imaginar. No consideramos especialmente enemigo a Sanidad. Debería de haber estado aquí, seguramente, ¿no? Supongo que entre los múltiples elogios que hemos hecho a los organizadores, a lo mejor hay que tirarle un poquillo de la oreja de esto. La otra pregunta, pero ya no me acuerdo de cuál era. El marketing era una de las cosas que proponíamos en esa serie de mejoras que se hacían al ministerio en su momento. Sí. Los técnicos decíamos que era necesario hacer un marketing. Hombre, con los dineros que tenemos, el Plan Nacional de Reutilización parece que ha quedado un poquito en vía lenta. Pues imagínate las cuestiones de marketing cómo estarían, ¿no? A ver, organización, no le hagáis caso al doctor Salgot porque es obsesivo con el tema de la sanidad, es decir, dormiría con sanidad él. Estamos absolutamente de todas formas de acuerdo con él, pero es que pensamos que el reglamento carece de precisamente de todo el criterio que el profesor Salgot y casi todos nosotros pues estamos de acuerdo, que es todo el tema de riesgo, sanidad y tal. Además, con planteamientos pues muy europeístas, ¿no? En cuanto a lo de la propaganda, a lo de positivo, ostras, estamos también completamente de acuerdo. Lo hemos hablado, lo hemos comentado, lo hemos escrito, lo hemos enviado al Ministerio y además ayer con otro tema, que fue el tema de los lodos en la agricultura, también se pidió exactamente lo mismo, porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y sí, efectivamente, muchas veces parece que nos da vergüenza reutilizar. Pero como explicaban ayer que el primero que tiraba un saquito de compost se lo cargaban, ¿no? Pues porque había una denuncia. Pues más o menos lo mismo. Más o menos. Bueno, de todas formas es que tú no lo viste, pero si hubieras visto la definición del alcantarillado y del agua residual que daban nuestros amigos del vídeo canadiense, ya mucha publicidad vamos a tener que hacer en nuestra vida. ¿Alguna pregunta más? ¿O damos por terminado? No damos nada porque ahora hay conclusiones y el cierre de la jornada. Una pregunta más. Esto es como los 10 negritos, pero al revés. ¿Se oye? Soy Jaime Marco, de Técnicas Valencianas del Agua. Tenía una duda administrativa para el señor Ferrer Pueblo. Comentaba que la concesión de... cuando se solicita una utilización de aguas regeneradas, implicaría una modificación en la autorización de vertido. Entiendo que es un trámite independiente y que afectará solo al agua que se reutilice y no a la que se vierte. Es simplemente esa aclaración. Bueno, de alguna forma, si hay una concesión, esa concesión está ligada a la existencia previa de una autorización de vertido que tendrá que reflejar ese doble punto de vertido, al río en unas determinadas condiciones y a la zona de riego en otras determinadas condiciones en las que se incluirá el terciario, la desinfección o lo que sea. Ese es el procedimiento habitual. O sea, condicionar la concesión a la existencia previa de una autorización de vertido con esos dos puntos de vertido.
Y sobre cada uno de los vertidos sus controles Y correspondientes. cada uno de vertidos, sus valores límite de emisión correspondientes y sus controles correspondientes. Gracias. Cerramos la mesa, pues no cerramos la mesa. A mí sí me gustaría decir, al hilo de lo que ha dicho Fernando y Javier, que yo creo que los agricultores sí que estamos dispuestos, el agua que tienen en concesión todo el mundo, y lo hemos hablado muchas veces con Javier en la Confederación, a que se utilice toda el agua depurada y regenerada. Lo que no podemos hacer es, cuando llueve, el agua regenerada, como se ha dicho, tirarla al mar o dejar de utilizarla. Yo creo que debía haber una gran relación y una gran gestión de toda el agua que se produce, tanto del agua superficial, el agua subterránea y el agua regenerada, para que se utilizase siempre y hasta incluso cuando llueve se guardase en los pantanos, se guardase en los pozos sin utilizar, en los pozos que tengan calidad, se deje de utilizar el agua de pozos que no tiene calidad, que tienen muchos nitratos, y los regantes sí que estamos dispuestos a utilizar al 100% o al 50% mezclada con agua superficial toda el agua regenerada que se produzca para que podamos ahorrar, y sobre todo en la Comunidad Valenciana, que tenemos un déficit estructural de agua, que llueve 7 años pero 3 o 4 son de sequía, pues esto es fundamental para poder gestionar bien todo el agua. Lo que sí que no podemos hacer es, encima de poder y estar para hacer todas estas cosas, pagarlo, que se lo pidan, que lo pague el regante y que lo pague el agricultor. Yo creo que esto lo debe hacer la Administración, debe cuidar de la calidad del agua, pero los regantes estamos dispuestos a colaborar en todos estos temas. Estoy callado, no he dicho nada, me parece a mí. Yo me gustaría comentar lo que acaba de decir Benjamín, y es, yo entiendo que el regante obviamente no quiere pagar el coste asociado al agua que usa, lo entiendo, pero la pregunta es, si no paga el regante el agua que usa, con la que obtiene un beneficio económico, que es su actividad económica, ¿quién tiene que pagar para eso? Porque si alguien, aunque sea un ejemplo burdo, si alguien me pone una empresa y me la paga todos los costes asociados, yo me hago empresaria mañana mismo. Es decir, hay que plantear que efectivamente vosotros colaboráis en el mantenimiento, pues, de una mejora de la calidad de la tierra, tenéis unas aportaciones sociales y unos beneficios ambientales que supone vuestra actividad, que hay que reconocer, no lo discuto, pero no hay que dejar o olvidar el hecho de que sois usuarios de los que obtenéis un beneficio económico del uso de las aguas, y repercutir ese uso al resto de usuarios que no obtenemos ningún beneficio económico, no sé hasta qué punto puede vulnerar los principios de solidaridad e igualdad reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Otra cosa es que lo que está ocurriendo ahora, que ha aprobado el plan hidrológico del Júcar, o que está en la propuesta de cambiar los derechos de concesión que tenéis y utilizar las aguas superficiales para regeneración medioambiental y sustituirlos por aguas regeneradas. En ese caso, yo creo que ese mantenimiento medioambiental del caudal ecológico del agua es lo que yo insistía, que creo que hay que repercutir a toda la Unión Europea, es decir, a toda la ciudadanía de Europa en su conjunto, porque es una exigencia impuesta por la Comisión Europea. Sé que es utópico mi planteamiento, pero en algún momento habrá que empezar a valorar económicamente el agua y a valorar económicamente la participación de España en las cuestiones medioambientales europeas, en algún momento, creo yo. Pero, insisto, me parece que el planteamiento de repercutir el coste del uso de que podáis obtener un agua de calidad de la que se obtiene un beneficio económico es lo que a mí me baila y no me parece. O me he explicado mal o se me ha entendido mal. Los regantes, según la Directiva Marco de la Unión Europea y todas las encuestas que se han hecho, sobre todo los regantes de la Comunidad Valenciana, recuperamos el 98% de los costes. O sea, estamos acostumbrados a pagar. No es que queramos pagar más, no, es que estamos pagando toda el agua que estamos consumiendo. Pagamos cánones, pagamos tarifas, pagamos uso del agua, pagamos las obras del goteo y pagamos todo lo pagable y más. Lo que yo quiero decir es que si estamos pagando nuestra agua y tenemos un derecho de concesión de agua superficial, al cambiar esta concesión, que es agua de calidad,
por otra que es de menor calidad porque no se puede utilizar para beber, sí que los costes de la regeneración no los podemos utilizar, no los podemos pagar los agricultores. Ya estamos pagando el agua que estamos consumiendo. Estamos cambiando un agua de calidad por otra de menor calidad, y lo que no nos pueden hacer es pagar los costes de pagar el agua de menor calidad cuando la que estamos dando es de una calidad superior, y estamos facilitando el que se use el agua regenerada y no vaya a perder al mar. O sea, lo que estamos haciendo es perder parte de nuestros derechos porque ya estamos pagando toda el agua que consumimos, y pagándola, por cierto, no pagamos el agua, sino para llevarla de un sitio a otro lo estamos pagando bastante caro. Yo soy el presidente del canal principal del Campo del Turia, es una obra que se hizo en los años 50, y aquí está el comisario que le puede decir que en cánones y tarifas y lo demás estamos pagando el agua bastante cara al metro cúbico. Yo por completar un poco, por alusiones, efectivamente Benjamín es presidente de una zona de riegos mixtos, donde aparte de las amortizaciones de las inversiones del Estado, pues tiene el coste de energía de los pozos, porque efectivamente hace un uso mixto, y como Junta del Río Turia, bueno, pues efectivamente practicáis con el ejemplo de la gestión conjunta de superficiales, subterráneas y reutilizadas de una u otra forma. Respecto al eterno problema de quién paga, bueno, yo creo que hay dos. Conceptualmente es fácil, otra cosa es cómo se aplica. Si es un uso nuevo, evidentemente lo deberá pagar el uso que tiene un beneficio adicional. Si es una sustitución, lo tendrá que pagar el beneficiario de la sustitución. En Marina Baja lo paga Benidorm, que es el beneficiario de la sustitución. Si es un tema ambiental, pues lo debería de pagar el medio ambiente y por lo tanto la ciudadanía en general. El problema es cómo aplicas ese modelo conceptual sencillo a cada uno de los casos, porque normalmente los blancos y los negros no suelen estar en el mundo del regadío. Nosotros, Javier, estamos dispuestos a pagar. Nosotros pagaremos la regeneración, pero que nos paguen nuestra agua, si es de mejor calidad, a precio más caro, así aún ganaremos algo. Una cosa que yo quería advertir en relación con algunas pequeñas llamadas que se han hecho hacia Europa, que está legislando muchísimo en relación con el tema de agua, y además, por cierto, aplicando criterios evidentemente que no siempre nos benefician a los españoles. Pero es que en el tema de reutilización recuerdo que no hay normativa europea, y este es un tema importante. O sea, a Alemania le importa un pito el tema de la reutilización porque no la necesita, Bélgica tampoco. O sea, y este es un tema importante, es decir, que cuando nos fijemos en Europa, que estamos muy condicionados por temas y normativas europeas, que además ahí sí que hay, Miguel, intencionalidad política y económica. En el tema de reutilización, nada, absolutamente nada, no nos olvidemos. Es que me había pedido la palabra antes el señor agricultor, que supongo se quejará de lo del pagar. Sí, bueno, son cosas que suenan muy mal. Y primero, bueno, estoy completamente de acuerdo con el presidente de la Federación de Regantes. Y a ver, si miramos la explicación que hemos hecho, nosotros hemos renunciado a costa de la gran riqueza que se ha creado en zonas urbanas, zonas industriales, zonas de vacaciones, zonas hasta zonas naturales. Esto ha creado una gran riqueza para todos, menos para nosotros. Nosotros nos ha creado una pobreza, porque ha sido el cambiazo, ¿sabes? Nos han pegado el cambiazo del agua buena que teníamos con una concesión, con todos los papeles legal de daño tal, y poco a poco una ley, pam, te quitamos medio metro cúbico, ¿sabes? Pam, te quitamos, y ahora te colocamos agua con unos cloruros que impresionantes. Luego hemos tenido que esforzarnos, invertir en cambiar el sistema de riego. A ver, lo que quiero llegar a decir es que no os podéis imaginar el esfuerzo que estamos haciendo solo nosotros. Los demás son los que obtienen toda esta riqueza del turismo, de las grandes ciudades, grandes pueblos, grandes industrias. Y entonces, con un agua de una calidad que, claro, nos han puesto la ley 3 decisiemens metro, ¿no? Porque, claro, es el agua que sale. No es que sea el agua que sea la adecuada para la agricultura, no, es el agua que sale, y así se ahorran de tener que poner tratamientos que sean adecuados.
lo que nos cuesta a nosotros intentar aparte de que cedemos los caudales de desembalsamiento, que cedemos las concesiones, intentar que el agua que nos devuelven sea un poco potable para no tener que invertir. Y además es que es una cosa, si ustedes tienen en cuenta la planta, el límite que tiene de salinidad, hay una fórmula que hay el límite con el agua que tiene y allí le salen los litros de más que hay que regar aquella planta. Encima tenemos que regar con mucha más cantidad de agua, ¿no? O sea, que perdemos por todos los lados. Y encima nos tenemos que oír en cada reunión que lo tenemos que pagar nosotros. Una actividad que cada día va menos, que no hay relevo generacional, que esto, y encima pues que somos los malos, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que te vas indignando y, bueno, ya te haces mayor y no tanto, pero dices, bueno... y encima que perdemos las concesiones, porque la idea que tienen es esta, es de quitarte la concesión del agua buena para aprovecharla para su riqueza y nosotros colocarnos el agua de la mala calidad, la peor calidad que ellos pueden, ¿no? La peor calidad de las que nos pueden colocar. Y bueno, perdonad si estoy un poco indignado, pero creo que es la cosa, ¿no? Bueno, ¿os parece que acabemos aquí? Ya sé, acabamos con el tiempo que nos han dado y se acabe dentro de los tiempos. José María, os dejamos. Muchas gracias a todos.